en esa inteligencia colectiva, cómo de acuerdo con cada momento formativo trabajamos con otros. Y entonces vemos en desarrollo profesional permanente el trabajo muy cercano con las sociedades, porque el interés de las sociedades es su naturaleza, es trabajar con los especialistas clínicos de primera, de segunda y formaciones posteriores. Ascofame va a trabajar y viene trabajando con los médicos generales, pero la metodología, los modelos, las maneras como se define el seguimiento y el planteamiento de la calidad, lo compartimos y nos retroalimentamos mutuamente. Entonces el trabajo también de Ascofame es de, decíamos ayer, de piñón, de articulador, de facilitador del diálogo con todas las iniciativas muy ricas que hay, incluidas las instituciones de educación superior. Y entonces cuando uno mira la educación continua, para ir llegando a lo que plantea Luis Carlos, ahí no hay normativa como él señalaba, empieza a producirse, pero hay un extraño orden de las cosas, donde ahí sí que es manifiesto una relación oferta-demanda con todas las características que ello tiene. Y entonces, sí hemos querido nosotros, uno, con la claridad que la educación continua no conduce a un título formal, la educación continua conduce a un reconocimiento en una formación previa, con unos énfasis establecidos y en unas mejoras de las habilidades, y en esa condición nos preocupaba muchísimo el oferente y las acciones educativas, y entonces cómo generamos calidad o criterios de calidad, por lo menos para planteárselos a la sociedad con respecto al oferente y con respecto a las acciones. Y en ello establecimos, este es otro elemento muy interesante del trabajo en Ascofame, y es cómo dialogamos a nivel internacional, lo veíamos en toda la mañana, lo que la Federación Mundial está diciendo en educación continua, tiene unas condiciones, unas características, las revisamos, las adaptamos, fue un trabajo intenso, porque pues eran un número importante, cómo las ponemos en contexto, cómo las referimos a nuestra experiencia, y ese fue el ejercicio que nosotros adelantamos. Pero por otro lado, sabiendo que no conduce a título, que es un componente, resulta muy importante en ese desarrollo profesional permanente el otro núcleo, que genera mucha tensión por diferentes frentes. Vimos en la experiencia de la Universidad de Antioquia ya cerca de 5 programas de entrenamiento avanzado, y esto le va a dar un orden distinto a las cosas, va a documentar lo que la doctora señalaba de la necesidad local para dar respuesta con calidad en asocio con hospitales que son universitarios, bien porque tienen el título o porque están en un camino serio y tienen una historia, y una universidad acreditada con una oferta académica robusta para poder respaldar estos entrenamientos avanzados. Entonces, en ese panorama, el trabajo de Ascofame es un trabajo misional por la calidad, pero también por proponer desde la sociedad civil y lograr que las personas, finalmente los pacientes, los profesionales, pues tengan panoramas más amigables y con mejores futuros posibles a propósito de este componente de desarrollo profesional permanente. Por tanto, con todos los agentes del sistema estamos dispuestos, estamos trabajando, porque es la realidad, y creo que eso también es una de las fuerzas del decreto, que es incluir quienes están involucrados directamente con los desarrollos profesionales permanentes, la práctica de la medicina, que es lo que nos convoca. Ángelo Laverde es nuestro director de evaluación y tecnología en salud, que ha ayudado a desarrollar todo este sistema. Gracias por la pregunta. La premisa de la evaluación consiste no en el quién, sino en el cómo. Independientemente del oferente, sea universidad, sea hospital, sea una empresa privada, tanto que en la sala hace parte la Organización para la Excelencia en Salud. Los criterios de calidad son los mismos. Se evalúa exactamente con el mismo rasero de calidad, tanto a nuestras facultades como a una sociedad científica, y por eso es que estamos trabajando en el indicador. Y no es simplemente una evidencia documental, sino que realmente se evidencie el proceso de mejoramiento continuo en la educación. Si ese curso, ese webinar realmente está desarrollando la competencia que usted se comprometió a desarrollar, y cómo lo está haciendo.
si es solamente del saber hacer, del cómo hacer o del ser. Y ahí es donde no hay cabida para todos los oferentes, pero garantice la calidad, porque hay proliferación de educación continua y más con la pandemia. Ahora todo lo llamamos curso virtual y lo vamos a evaluar y es un PDF, un video y un foro. Eso no es educación virtual. Y rescatar esa calidad y la epistemología de las denominaciones en educación continua. Foros que no son foros, paneles que no son paneles. Se vuelve un tema de mercadeo para vender más educación continua. Lo que estamos haciendo desde Ascofame es ver el propósito pedagógico, cómo se mide, cómo se evalúa, y creo que ahí cualquier oferente, la palabra somete no me gusta, pero toca la puerta, quiero evaluarme, y el mismo rasero de calidad para todos.